Un nuevo caso de múltiple homicidio tiene conmocionados a la localidad de Ilhéus en el municipio de Bahía, Brasil. Estamos hablando de una señora que premeditadamente envenenó a su esposo, pero no solamente a su esposo, también a sus dos pequeños niños. Te voy a contar la historia hoy de Kelly Méndez Barreto, que tiene conmocionado al barrio Princesa Isabel y puedo decir perfectamente que a todo una nación, a todo el mundo. Arrancamos. Noticias, opinion, memes y tutu. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su revoltorio favorito. Ya saben que le llamo así porque verídicamente traigo información de todo tipo, opinión, historias como las de hoy, que bueno, seguramente no dan ni una pizca de alegría, no nos hacen pensar que tal vez la humanidad en algún punto de la vida vaya a mejorar, pero sí nos hacen reflexionar y reflexionar mucho. En mi caso lo es. Lo dicho, les voy a contar la historia de esta mujer quien envenenó a su pareja y también a sus dos pequeños, aunque ella afirma que esto último sería un accidente. Me voy a explicar, así que vamos a tener paciencia. Esto de lo del accidente se los voy a contar un poco más adelante y por supuesto vamos a arrancar. La mujer de nombre Kelly Méndez Barreto, de 26 años, estaba casado con un hombre que se llamaba Paulo Méndez, de 23 años, 3 años menor que él. Tenían unos pequeños de 4 años y 1 año respectivamente. De 4 años un varoncito y de 1 año tenía la pequeña. Cuentan algunas personas cercanas a la información, a la desgracia que estamos viviendo, porque esto ha ocurrido muy reciente, creo que tendrá 15 o 20 días si acaso, que esta persona que bueno, recientemente tuvo otra pequeña porque ya tenía el niño, ahora tuvo la de 1 año, que es la niña de la que les estoy hablando, que a raíz de ese segundo embarazo la mujer estaba presentando serios problemas psicológicos y una depresión severa, pero que bajo estas circunstancias no estaba recibiendo ningún tipo de tratamiento, y creo que es algo a tener en cuenta porque muchas veces que hablamos y conversamos sobre este tipo de situaciones no tomamos en cuenta seguramente que la mayoría de estas personas tienen un severo problema psicológico y la mayoría de las veces se niegan a buscar ayuda. Otras sencillamente es que están desquiciadas y pues evidentemente una persona en ese estado no va a tener la sabiduría ni la certeza para ir a buscar ayuda. ¿Qué es lo que sucede? Y según lo que nos cuentan, que Kelly Méndez tenía mucho tiempo aguantando maltratos, todo esto presuntamente por supuesto de su pareja de 23 años llamado Paulo Méndez, y que a raíz de esos maltratos que llevaba muchos años sufriendo, tomó la determinación de que era un momento de dar un stop, de detenerlo, y no se le ocurrió otra idea que asesinar vilmente y premeditadamente a su esposo Paulo. Aquí es donde radica todo el principal problema o la base de este problema, porque ella evidentemente buscó una alternativa pues para que no fuera tan escandaloso lo que era el fallecimiento. Evidentemente ella también es mujer, es un hombre, es más difícil que ocurran este tipo de situaciones por una cuestión tan sencilla de físico. Seguramente su esposo era más grande, más alto que ella y le iba a costar mucho, podía salir la cosa mal y ella quería asegurarse de que su propósito se cumpliera al 100%. Pues a la señora se le ha ocurrido que la mejor forma de hacer esto era envenenándolo a través del alimento. Lleva a cabo su plan en algún día, algún momento de su vida, dice: hoy voy a hacer mi plan. Esa noche empieza a preparar la comida, procede a hacer lo que les había dicho, envenenar la comida de su esposo y pues evidentemente servírsela para que él, después de ingerir eso, sufriera el colapso que posteriormente terminó sucediendo. Aquí hay un punto clave, porque ¿qué pasa? Los hijos aparentemente también habrían consumido del alimento de su padre. Ella relata que lo de sus hijos son un accidente, que ella únicamente le echó veneno a la comida que le había dado a su esposo, que a la comida que le habría dado a sus hijos no estaba envenenada, pero que su esposo compartió dichos alimentos con sus hijos y que evidentemente también los llevó a la muerte. Y aquí vienen las cosas más macabras que he escuchado, leído, relatado. Son dos cosas de hecho. Una de estas es que cuando la mujer se percata de su error, voy a colocar el error entre comillas porque esto está por probarse según investigaciones, que igual tendrá que pagar por esto, pero si es cierto lo que ella dice, que lo de sus hijos fue por error, pues evidentemente
a lo mejor, no sé, será menos severa, da igual, es exactamente, para mí debe pagar exactamente, porque hay una ley, creo, un dicho, no tengo muy claro, que dice que el desconocimiento de las normas no te exime de la culpa. Así que mucha atención con eso. Perfecto. ¿Qué sucede? Ella, al percatarse del error, tiene un pequeño colapso psicológico, un brote psicótico, no tengo ni idea de qué sucede, y empieza a grabar algunos videos y algunas fotografías mientras sus esposos y sus hijos estaban agonizando. Así como lo oyen, el video se ha logrado filtrar a través de todas las redes sociales. Yo tengo los videos, no sé si les voy a poder colocar alguna parte por aquí, no lo tengo muy claro, porque bueno, sabemos que no hay sangre, no hay mucha cosa, pero es un video bastante fuerte. Si no, lo van a conseguir en mi grupo de Telegram, que se los voy a dejar en la descripción. Ahí están los videos y las fotografías de tan lamentable suceso. Al fin y al cabo sucedió eso, ella los grabó, esas evidencias quedaron ahí, se empezaron a difundir en las redes sociales. Y otra de las cosas increíbles de este caso es que esta chica decidió pasar la noche con los cadáveres, en vez de darse cuenta de lo que estaba haciendo y tratar de pedir ayuda, a ver si lograba salvar aunque sea una vida. Pues no, ella decidió pasar la noche con los cadáveres y al día siguiente emprender la huida hacia otra localidad donde planeaba escaparse y huir. Evidentemente, los vecinos, al percatarse de una situación inusual, llamaron a la policía, se percataron de lo que había sucedido. 3 cadáveres de un hombre de 23 años, una pequeña de 1 año y un jovencito de tan solo 4 años. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de que esto sucede, ella evidentemente es aprendida y está ahí para proceder a lo que es hacer frente a los cargos que seguramente les van a imputar y que seguramente tendrá mucho que responder ante la justicia. Ya habrá comunicado que lo de sus hijos fue un total accidente y que ya no contaba con que sucediera de esa manera, pero como les dije hace un momento, para mí es exactamente igual y creo que la pena, la culpa debería pagar exactamente igual, porque es un homicidio premeditado. Y bueno, evidentemente, como les digo siempre, los problemas psicológicos están destruyendo la humanidad de una manera increíble. Estamos en unos tiempos en la que el estrés está llevando a la gente a situaciones bastante desagradables y seguramente lamentables. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Si tú eres una mujer y estás sufriendo de maltrato, porque esto nunca lo voy a consentir, pero creo que llegar al punto de un homicidio jamás va a tener ningún tipo de justificación. Si tú eres mujer y estás siendo atacada, golpeada, maltratada psicológica, verbalmente por tu pareja, o al revés, que también puede suceder, busca ayuda. No inventes cosas que sabes que están mal, porque la mayoría de las personas que hacen esto saben que están haciendo mal, entran en momentos de bastante tensión y luego se arrepienten de estas situaciones. Es una trágica noticia y que nos deja un desenlace muy trágico, pero creo que nos sirve a todos de aprendizaje. Yo siempre aprovecho estas historias para mandarle este tipo de mensajes. Si tienes algún tipo de problema familiar, que estás sufriendo algún abuso, busca ayuda y no tomes decisiones tan drásticas y mucho menos tan a la ligera, porque ahí están las consecuencias de hacer las cosas mal hechas. Me toca despedirme, espero que esta historia le haya servido a alguien de reflexión. Si estás pasando por una situación compleja, ya sabes lo que tienes que hacer. Incluso me puedes escribir a mí en cualquiera de mis redes sociales que están allá debajito. Yo tal vez podría aconsejar a alguien, lo que sea. Yo trato de ayudar siempre en lo más que pueda. Gracias por acompañarme. Si estás viendo en Facebook, dale seguir a la página. Todo eso, chaito.